Todo comenzó con susurros. Aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Un lugar donde cientos de olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país y ocasionalmente siguen el canal. Se reían a puerta cerrada del mismo chiste tácito. A los humanos ya no se les permitía estar aquí. Hacía 5 años, se le había prohibido a la Tierra enviar más representantes. La razón oficial: inestabilidad y agresión incompatibles con la visión cooperativa del instituto. Extraoficialmente, todos sabían que era porque los humanos no seguían las mismas reglas increíblemente frágiles que el resto de la galaxia adoraba como si fueran sagradas. Discutían demasiado alto, resolvían problemas demasiado rápido, luchaban con demasiada fiereza, no respetaban la jerarquía, y lo peor de todo, ganaban con demasiada frecuencia. Ahora, todo lo que quedaba de la humanidad en el IGIU eran unos pocos registros de archivo, algunos documentos censurados y un único elemento fuera de lugar en la sección de xenobiología de la base de datos, etiquetado como cognición terrana, anomalías de comportamiento y patología de combate. Fue en este ambiente que comenzaron las burlas, no por parte de los profesores, aunque su silencio lo permitía, sino por un trío de estudiantes alienígenas de la casta de élite de los Belcarí, conocidos en todos los sistemas por su vasto intelecto y su desdén mordaz. Se suponía que la clase de hoy trataría sobre el desarrollo cognitivo entre especies, pero se convirtió en algo completamente distinto en el momento en que el profesor Howland salió del aula. Así es como el terrano intentó explicar el reflejo de reacción cuántica. Se burló Dolas, el más alto de los tres, flexionando sus espinas bioluminiscentes como si eso lo hiciera más inteligente. Dijo literalmente, y cito: solo golpéalo lo suficientemente fuerte y las matemáticas cuadran. Todos estallaron en carcajadas, incluso el más callado, Taín, que normalmente se mantenía al margen. Su risa resonó en las paredes cromadas del pasillo, provocando algunas miradas incómodas de otras especies que pasaban por allí. Especies que recordaban lo que los humanos habían hecho en su corto tiempo en el IGIU. Y después, resopló Yurak, una criatura con forma de babosa que resumaba superioridad. Todavía intentaron hackear el sistema de calificación de la IA para ponerse sobresalientes. Vamos, por favor. Eso no es inteligencia. Es desesperación. No podían soportar ser del montón. Dola se echó hacia atrás, su voz burlona cambiando a un gruñido exagerado. Somos humanos. Luchamos y lloramos y nos quejamos y construimos bombas nucleares por puro rencor. Roar. Más risas, hasta que una voz los interrumpió. Ese metraje, murmuró alguien desde el pasillo lateral, casi de pasada. ¿Lo han visto? El grupo se giró. Una figura sombría estaba allí de pie, baja, envuelta en un viejo abrigo de estilo terrestre, con el rostro ilegible. Su etiqueta de identificación solo decía: becario de investigación. Acceso restringido. Dolas entrecerró los ojos. ¿Metraje? La figura inclinó la cabeza. Del incidente de Nibari, el que está sellado en los archivos de clase 5. Pero ustedes son tan listos, ¿verdad? Quizás puedan explicar por qué 3 terranos entraron en una zona de guerra sin respaldo, sin aprobación, y salieron con 7 delegados de 6 especies, incluyendo un Belcarí, vivos. Yurak parpadeó. Eso es propaganda. Nadie ha. No es propaganda, replicó el becario con frialdad. Es metraje, real, sin editar. De la cámara del casco del capitán Lorne, humano, prohibido, olvidado. Taín frunció el ceño. ¿Por qué nos importaría? ¿Basura sobre algún complejo de Salvador ilegal? Sobrecarga emocional y asunción de riesgos a ciegas. El becario dio un paso adelante. Porque lo van a ver mañana. Lo han desclasificado. Visionado obligatorio. La Iniciativa de Verdad Galáctica aprobó la votación esta mañana. Por un segundo, ninguno de los Belcarí habló. Luego, Dolas intentó restarle importancia con una mueca de desdén. Déjame adivinar. Gritos, balas y más gritos. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Aplaudir? El rostro del becario no cambió, pero su voz bajó a un tono áspero. No. Estarán demasiado ocupados intentando no vomitar. Y luego se marchó. Más tarde esa noche, en una red privada,
Dolas, Yurak y Tain accedieron a la transmisión restringida antes de tiempo, usando una herramienta de bypass que no se suponía que tuvieran. El metraje comenzó con estática, luego respiración, disparos, gritos, y después, una voz humana. Rasposa, cansada, enfadada. Tendieron una emboscada al convoy. 7 delegados. Sin salida. Nadie va a venir. Así que entramos nosotros. Silenciosos, brutales, eficientes. Vieron lo que sucedió después en silencio. No porque estuvieran impresionados, sino porque no podían apartar la vista. La humanidad no solo había luchado. Se convirtieron en monstruos para salvar a quienes los llamaban monstruos. Y lo hicieron sin permiso. La sala de proyecciones estaba en silencio. No era el tipo de silencio que nace del aburrimiento o del respeto. Este era el sonido de la incredulidad. Docenas de estudiantes de diferentes sistemas, especies que se enorgullecían de su lógica avanzada y su refinado control emocional, ahora estaban sentados, tan quietos como estatuas. Dolas no se movía. Sus mandíbulas se contraían. Sus ojos se habían vuelto opacos, abiertos, inciertos. Incluso el brillo químico que normalmente danzaba sobre su piel se había desvanecido. Tain estaba sentado a su lado, respirando en jadeos superficiales, como si su cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. Yurak se había retirado al fondo de su asiento caparazón, silencioso e inmóvil. No estaban solos en su conmoción. En la pantalla, la escena final se repetía una vez más. El humano, empapado en sangre que no era toda suya, arrastraba a un delegado belcarí que gritaba fuera de los escombros. Tenía un brazo destrozado, con los huesos visibles, y la anilla de una granada apretada entre los dientes. No le quedaban palabras, solo acciones. Y luego llegó la cita final. La voz en off de la audiencia del tribunal después del evento. El capitán humano Lorne, de pie, erguido, ante el consejo. Ustedes los abandonaron. Nosotros no. Y si eso ofende su orgullo más de lo que avergüenza su alma, nunca fueron dignos de liderar. La pantalla se fundió a negro. Las luces de la sala volvieron con un lento zumbido. Nadie habló, ni siquiera los profesores. Habían visto la verdad, el tipo de verdad que no dejaba espacio para la interpretación o la política edulcorada. Vieron a 3 humanos, solos, desarmados, sin ser invitados, entrar en un infierno creado por la cobardía burocrática y salir con las vidas que otros tuvieron demasiado miedo de arriesgar para salvar. Fue crudo. Fue feo. Y fue inconfundiblemente humano. El profesor Howland finalmente rompió el silencio. Su voz era más baja de lo habitual, casi vacilante. Acaban de ver el metraje desclasificado de Nibari. Con esto concluye la revisión obligatoria de la iniciativa de verdad. Por favor, reflexionen apropiadamente. La clase ha terminado. Nadie se movió. Nadie podía. Tras una larga pausa, Dola se levantó, sus piernas temblaban, su postura encorvada. Seguía siendo el alto y orgulloso belcarí, pero algo en su estructura se había quebrado. No habló con Yurak ni con Tain. Simplemente caminó, se tambaleó, fuera de la sala como un soldado que finalmente se da cuenta de que la guerra para la que se entrenó nunca fue real, y que la guerra real ya lo había destrozado. Fuera. Los pasillos del instituto zumbaban con algo nuevo. Una vergüenza silenciosa. No una culpa ruidosa. Los alienígenas no eran muy buenos con la humildad, pero sí una corriente cambiante de algo más difícil de nombrar. Los viejos chistes sobre los humanos ya no se susurraban. Algunos incluso estaban siendo eliminados de los canales públicos y archivos de grupo. Los memes que se burlaban de la agresión terrana, desaparecidos. Los bots de IA irrespetuosos que citaban las peculiaridades de la ira humana, silenciados de la noche a la mañana. En un rincón del salón, Tain y Yurak estaban sentados en silencio. Yurak finalmente habló. Lo he vuelto a ver. Tain levantó la vista. ¿Por qué? No lo sé, murmuró Yurak. Pensé que si lo veía de nuevo, tal vez no se sentiría tan mal, como si fuera a ver el truco, la manipulación. Pero no lo vi. La mandíbula de Tain se tensó. Nos burlamos de ellos. Todos lo hicimos, replicó Yurak.
Era fácil. Nadie protestó cuando los prohibieron. Todos estuvimos de acuerdo. Demasiado volátiles, demasiado indisciplinados, demasiado humanos. Taín se pasó una mano por su frente surcada. Pero fueron los únicos que no dudaron. Esa escena en la que Lorne saca al Texar del tanque en llamas. Recibió metralla en la columna. Los otros le dijeron que dejara el cuerpo. Ni siquiera se detuvo. Y el Texar, susurró Yurak, fue una de las especies que votó por su expulsión. Pasó un largo silencio. Entonces Yurak dijo algo que nunca antes se había atrevido a decir. No creo que los entendamos en absoluto. Mientras tanto, en las profundidades de uno de los archivos del instituto, se abrió un punto de acceso oculto. El becario, el que les había advertido, se reclinó en su silla y observó cómo llegaban los registros de acceso. Docenas, quizás cientos. Estudiantes, profesores, incluso personal de otros departamentos estaban viendo el metraje ahora. Algunos incluso buscaban archivos más antiguos, entrevistas sin censurar, registros de misiones, grabaciones de combate, metraje de juicios. Cerró los ojos por un segundo. Su nombre no estaba en el registro del instituto. De hecho, no existía ningún becario real con un nivel de acceso tan alto. Pero no había mentido. Había visto el metraje. Era humano. No tenía ni idea de cuántos de ellos seguían observando desde las sombras. En otro lugar, en una sala menos formal, a medio camino entre una cafetería y un centro de debate estudiantil, Dolas estaba sentado solo. No había comido. Tenía los ojos hundidos. A su alrededor, otros estudiantes pasaban de vez en cuando y le lanzaban una mirada que nunca antes había experimentado. No era respeto, ni miedo, era algo más cercano a la vergüenza. Él había sido uno de los que más se burlaba. Y ahora él era el tonto. Entonces, una voz suave se acercó. Estabas equivocado. Dolas levantó la vista lentamente. Era una serín, una especie pequeña y de voz suave, generalmente aterrorizada por la confrontación. Ahora estaba de pie con una postura firme, con los ojos fijos en los suyos. Hiciste chistes. Los llamaste salvajes. Pero no eras tú el que sangraba en ese túnel. Eran ellos. Dolas intentó defenderse, hablar, pero las palabras no salían. Ella se inclinó más cerca. Mi tío era uno de los delegados. Le debe su vida a ese salvaje. Y tú te reíste de su dolor. Luego se alejó. Por primera vez en su vida, Dolas no se sintió superior. Se sintió pequeño. Unos días después, el instituto hizo otro anuncio. Se abría una nueva asignatura optativa, Psicología Terrana y Ética del Campo de Batalla. Voluntaria por ahora, controvertida. Pero la fila de estudiantes para inscribirse salía por la puerta. Taín y Yurak estaban entre ellos. Cuando les preguntaron por qué, Taín dio una respuesta simple. Hicieron lo que nosotros no pudimos, y necesito saber por qué. El becario observaba desde la distancia de nuevo, con los ojos ilegibles. Sacó una vieja placa de identificación terrana de su bolsillo y miró fijamente el nombre. Lorne. De vuelta en la Tierra, en un tranquilo puesto de avanzada subterráneo cubierto de polvo que interrumpía las señales de satélite y los inhibidores de frecuencia, Lorne estaba sentado solo en una silla construida para el dolor. El tipo de silla en la que solo alguien que ha vivido una guerra real se sentiría cómodo. Era mayor ahora. Con barba canosa, ojos hundidos, la piel estirada sobre viejas cicatrices. Un hombre más joven se le acercó. Señor, finalmente lo han publicado. Lorne levantó la vista lentamente. ¿Lo vieron? Sí. Lorne miró a lo lejos durante un largo rato. No lo salvé por reconocimiento, murmuró. No lo salvé por culpa, ni por orgullo, ni por política. Lo hice porque nadie más lo haría. Tan simple como eso. El hombre más joven hizo una pausa. Algunos de ellos se están disculpando. Lorne soltó una risa seca. Demasiado tarde para eso, pero quizás, no demasiado tarde para ellos. Se levantó lentamente, su columna crujiendo como madera muerta. Prepara a los otros. Van a venir a buscar. ¿A buscar qué? La voz de Lorne era plana. Más verdad.
Los estudiantes aún no lo entendían del todo, pero algo había cambiado en el orden galáctico. La humanidad no estaba extinta. No habían sido olvidados. Eran recordados a través de un metraje empapado de verdad y sangre y rabia y misericordia. No el tipo de misericordia que pide aplausos, sino el tipo que se arrastra a través del fuego con un cuerpo sobre un hombro y una pistola cargada en la otra mano. Y pronto, el instituto se enfrentaría a la pregunta más difícil de todas. ¿Y si prohibir a la humanidad fue su mayor error? Porque los monstruos pueden ser aterradores. Pero, ¿y si los monstruos también eran los héroes? En una semana, el Instituto Galáctico ya no parecía el mismo. La atmósfera, antes llena de conferencias pomposas, debates engreídos y bromas condescendientes entre alienígenas, se había vuelto fría. Nadie hacía más chistes sobre los humanos. La palabra terrano ya no iba seguida de burlas o memes. Ahora se susurraba, como algo prohibido o peligroso. El nuevo curso optativo, Psicología Terrana y Ética del Campo de Batalla, fue inicialmente descartado por el personal de alto rango como una oferta experimental, un gesto, una casualidad temporal. Entonces, las inscripciones se dispararon. Para el segundo ciclo, se habían registrado 300 estudiantes, más que en cualquier otra optativa en la historia del instituto. Para el tercer ciclo, los estudiantes estaban en lista de espera. Fue entonces cuando la administración comenzó a entrar en pánico. A puerta cerrada, se convocó una cumbre de emergencia del profesorado. Estamos presenciando un cambio coordinado en el comportamiento estudiantil, dijo el profesor Howland, paseándose ante un círculo de eruditos ancianos y supervisores de IA. Hay una fascinación creciente, no, una obsesión, con la metodología humana. Esto es peligroso. Un androviano de piel verde se burló. ¿Qué es peligroso es la facilidad con la que permitimos que se distribuyera ese metraje? Nunca debería haber sido desclasificado. Fue un error. Otra voz interrumpió. Afilada, calculada. No fue un error. Todas las cabezas se giraron. El decano Octor, uno de los fundadores originales del instituto, estaba al borde de la cámara. Sus túnicas eran más pesadas de lo habitual. Su rostro, un mosaico de implantes cibernéticos y viejas cicatrices de quemaduras, llevaba el peso de siglos de guerra y sabiduría. Había sobrevivido a 5 revoluciones planetarias. Algunos susurraban que incluso había luchado junto a los humanos una vez, hace mucho tiempo, antes de la prohibición. Todos ustedes tienen miedo, dijo Octor. Y deberían tenerlo, porque ese metraje no glorificó a la humanidad. Nos recordó lo patéticos que nos hemos vuelto. Murmullos de asombro recorrieron la sala. Miren a nuestros estudiantes ahora, continuó. No están interesados en la cultura humana, ni en su idioma, ni en la historia terrana. Están diseccionando su rabia, su lealtad, su crueldad. Están estudiando la elección humana bajo presión. Un profesor objetó. Son monstruos. No, interrumpió Octor, con voz de hierro. Nosotros somos cobardes. Silencio. Y nadie tuvo las agallas de discutir. Mientras tanto, en los niveles inferiores del instituto, un área previamente reservada para archivos obsoletos, la llamada clase terrana estaba en sesión. Taín estaba sentado cerca del frente. Yurak a su lado. Incluso Dolas había aparecido de nuevo, esta vez sin una pizca de su antigua arrogancia. La clase no era como las demás. No había pantallas huecas, ni ayudantes robóticos, solo una consola negra con teclas físicas y un monitor polvoriento como los que los humanos habían usado una vez. El ponente no era un profesor. No tenía un título o un nombre que nadie pudiera pronunciar. Era el becario. Excepto que ahora todos sabían que no era solo un becario. Era uno de ellos, un humano. Sus ojos recorrieron la sala, mortalmente tranquilos. Sin sonrisa, sin saludo cálido, solo su voz, áspera y clara. La lección de hoy, la caída de Delta 9 y la doctrina del sacrificio. Tocó la consola. Un video de baja resolución comenzó a reproducirse. Mostraba a soldados humanos agazapados en una estructura derrumbada, rodeados, sangrando, uno de ellos ya sin la mitad de una pierna. Sus líneas de comunicación estaban caídas.
La flota de rescate estaba a 3 horas de distancia. Y, sin embargo, ninguno de ellos entró en pánico. El oficial al mando humano dio una sola orden. Mantenemos la posición. No por nosotros, por los civiles de arriba. Lucharon durante 6 horas, se quedaron sin munición, pasaron a usar cuchillos y trampas improvisadas. Cuando el rescate finalmente llegó, 12 civiles estaban vivos y todos los soldados estaban muertos. El metraje se detuvo. El ponente humano se inclinó hacia adelante. Pregunta 1. ¿Por qué no se retiraron? Un estudiante en la parte de atrás respondió con incertidumbre. ¿Por las órdenes? Incorrecto, dijo secamente. La orden era evacuar. El comandante eligió mantener la posición. Dolas levantó una mano temblorosa. ¿Por qué? La voz del hombre se volvió más fría. Porque preferirían morir de pie entre el infierno y los inocentes que vivir con la vergüenza de huir. Eso golpeó fuerte. Nadie habló durante un largo rato. Entonces Yurak murmuró en voz baja. Nosotros habríamos evacuado. Todas las especies aquí lo habrían hecho. Lo habríamos justificado más tarde con lógica. Exacto, dijo el humano. Por eso perdieron el respeto por ustedes mismos y por eso nos temen. Más tarde esa noche, un mensaje privado se volvió viral. Anónimo, fuertemente encriptado, probablemente enrutado a través de 5 repetidores del mercado negro. Pero el contenido era simple. Una imagen. Un terrano empapado en sangre arrastrando a un soldado a su espalda, con la leyenda, prohibidos, pero no olvidados. Por la mañana, las redes sociales del instituto estaban inundadas de debates, reenvíos, grupos de discusión secretos. Un número creciente de estudiantes comenzó a usar antiguas insignias militares terranas. Se estaba formando un movimiento silencioso y aterrorizaba a la vieja guardia. Intentaron detenerlo. Fracasaron. De vuelta en la alta asamblea, Thor se dirigió a los senadores reunidos de la Unión Galáctica. Les guste o no, dijo, el mito de la irrelevancia terrana ha muerto. Pueden silenciar el metraje. Pueden cerrar los archivos, pero las mentes de nuestros estudiantes ya están infectadas. No con propaganda, sino con respeto. Un senador gruñó. ¿Qué está sugiriendo? ¿Que los invitemos a volver? La sonrisa de Héctor fue amarga. Estoy sugiriendo que ya no tenemos elección. En la Tierra, en las profundidades bajo las cenizas de ciudades abandonadas y registros borrados, Lorn y su gente observaban. Cada ping, cada rastro de datos, cada foro y flujo encriptado que salía del instituto estaba siendo registrado y monitoreado. Están cambiando, dijo su teniente. Lorn asintió. Aún no es suficiente, pero lo harán. Otra voz entró en la habitación, más ruda y malhumorada. Un humano más joven, con los brazos cruzados y ojos feroces. Déjame ir allí, gruñó. Deja que vean cómo es un terrano de verdad. No filtrado a través de una pantalla, no disfrazado de historia. Déjame mostrarles. Lorn lo miró, luego volvió a las transmisiones. Pronto, dijo. Aún no. Ahora mismo, necesitan dudar de sus líderes, cuestionar su verdad. Pero cuando llegue el momento, levantó la vista, con los ojos acerados, no vamos para ser aceptados. Vamos para recordarles por qué nos necesitaron en primer lugar. De vuelta en el instituto, la administración hizo un último movimiento desesperado. Suspendieron la asignatura optativa. Los estudiantes se amotinaron. No violentamente, todavía no, pero lo suficientemente alto como para enviar un mensaje. Se presentaron peticiones. Se enfrentaron a los profesores. Se filtró metraje de reuniones donde los profesores admitían abiertamente temer la ideología humana. Fue un caos. Tain se paró en los escalones de la cúpula, con un cartel improvisado alrededor de su cuello. Prefiero aprender de los monstruos que salvaron vidas que de los cobardes que las abandonaron. Miles se unieron a él. El mensaje se estaba extendiendo. Y entonces sucedió. El cielo holográfico sobre el instituto, normalmente reservado para proyecciones pacíficas de unidad y orden, parpadeó. Apareció un nuevo mensaje. Indetectable, imparable. Una sola frase. Nunca necesitamos su aprobación,
solo su honestidad. Debajo, el emblema terrano. No mucho después, una transmisión irrumpió a través de los satélites de defensa sobre el sector del instituto, sin marcar, sin detectar hasta que fue demasiado tarde para interceptarla. La voz de Lorne, sin filtrar, calmada, fría. Nos prohibieron, nos llamaron peligrosos, inestables, primitivos. Pero cuando llegaron los incendios, cuando sus estructuras colapsaron, cuando sus reglas fallaron, fuimos nosotros los que corrimos hacia los gritos. No lo hicimos por perdón. Lo hicimos porque somos humanos y no esperamos permiso para hacer lo correcto. Si eso les asusta, entonces quizás el problema no éramos nosotros. La pantalla se quedó en negro. Y así, sin más, nada en la galaxia volvería a hacer lo mismo. Los días siguientes a la transmisión no autorizada desde la Tierra fueron un caos. La IA de seguridad se esforzó por rastrear el origen de la señal, pero era como perseguir sombras en un agujero negro. Cada rastro conducía a un callejón sin salida. Cada marca de tiempo contradecía a la siguiente, y para cuando lograron aislar un patrón, ya era demasiado tarde. El mensaje ya se había vuelto viral en más de 400 sistemas. Algunos lo llamaron una amenaza, otros una profecía. Pero para la generación más joven del instituto, se sentía como algo completamente diferente. ¿Verdad? Dola se paró frente al espejo de su dormitorio, incapaz de mirarse a los ojos. Sus espinas ya no brillaban. Se habían apagado. Un reflejo biológico de la vergüenza. Recordó la primera vez que se rió del metraje de combate de un terrano. Recordó cómo se burló de su desesperación, como los llamó una especie que sangra más de lo que piensa. Ahora todavía podía ver el rostro de aquel humano del metraje de Nibari. El hombre no gritaba eslóganes ni suplicaba aprobación. Sangraba. Soportaba. Salvaba vidas que habían escupido sobre su existencia. Y Dolas no podía dejar de pensar. ¿Habría hecho yo lo mismo? Sabía la respuesta. Peor aún, también lo sabían todos los demás. Los pasillos del Instituto Galáctico ya no resonaban con debates. Vibraban con agitación. Docenas de grupos estudiantiles se habían formado de la noche a la mañana. Se llamaban a sí mismos nombres como los testigos, archivo verdadero, portadores del legado, el más ominoso, la deuda de hierro. Su símbolo, una imagen agrietada de la Tierra, mitad en llamas, mitad brillando. Tain y Yurak se habían unido a la deuda de hierro, no porque quisieran la guerra, sino porque ya no podían tolerar el silencio. Se reunían en secreto en salas de almacenamiento reutilizadas, aprendiendo tácticas humanas, estudiando la historia antigua de la Tierra, descifrando la ética de batalla de siglos pasados. Y por primera vez desde que llegaron al instituto, sintieron un propósito, no asignado, no permitido, elegido. El Alto Consejo intentó detenerlo. El decano Octor, antes silencioso, ahora se oponía abiertamente a las órdenes de censura que se estaban dictando. Les enseñamos a cuestionar, ladró durante una sesión grabada. Pero en el momento en que nos cuestionan a nosotros, entramos en pánico. ¿Qué dice eso de nosotros? Uno de los consejeros golpeó la mesa con el puño. Así es como comienzan las revoluciones. Thor no se inmutó. Entonces quizás es hora de que nos ganemos una. Dentro del archivo más profundo del instituto, oculto tras escudos anticuados y capas de olvido burocrático, el becario estaba sentado de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. Tain, Yurak, Dolas y otros 15 habían seguido un rastro de migas de pan encriptadas que él había dejado deliberadamente para ellos. Entraron en la cámara en silencio, nerviosos, sin saber a qué se iban a enfrentar. Él se giró hacia ellos, no con una sonrisa, sino con resolución. Sabía que algunos de ustedes vendrían, dijo. Dolas dio un paso adelante, con la voz baja. ¿Eres realmente uno de ellos? El hombre asintió. Me llamo Cole, cabo, última división de infantería planetaria de la Tierra. Retirado con deshonor. Yurak entrecerró los ojos. ¿Por qué con deshonor? Cole esbozó una pequeña y amarga sonrisa. Porque desobedecí una orden de no intervención. Salvé a gente que no era humana. Al consejo no le gustó eso. Tain se quedó mirando.
Así que te castigaron por hacer lo correcto. Esa es la forma humana, dijo Cole. No ganamos porque seamos más fuertes. Ganamos porque elegimos lo que otros temen enfrentar. Se giró y quitó una cubierta de un viejo dispositivo. Era tosco, metálico, gastado. Llevaba un viejo símbolo, un lobo terrano, con colmillos y cicatrices, mirando fijamente a una estrella en colapso. Esto, dijo Cole, es el último nodo de comando sin sellar del protocolo de respuesta clasificado de la Tierra. Estaba destinado a activarse solo si alguna vez se le pedía, se le suplicaba, a la humanidad que regresara. Todavía no se ha activado. No del todo. Tain frunció el ceño. ¿Por qué no? Cole se giró para enfrentarlos, con la voz oscura y pesada. Porque la galaxia todavía no lo ha pedido. Todavía fingen que nos hemos ido. Yurak preguntó con cuidado. ¿Y si lo piden? La respuesta de Cole fue como una cuchilla en el aire. Entonces no volvemos como estudiantes. Volvemos como consecuencia. Arriba, el Consejo celebraba su última sesión a puerta cerrada. El metraje de la Tierra, la propagación de la ideología humana, la agitación entre los estudiantes. Todo se estaba saliendo de control. Votaron sobre medidas de confinamiento de emergencia, ley marcial dentro de los terrenos del instituto, drones de aplicación de la ley de IA, restricciones a la libertad de expresión. La votación se aprobó por un estrecho margen. Thor salió antes del recuento final. No dijo ni una palabra. Esa noche, subió todo el metraje archivado del sacrificio, conflicto y supervivencia terrana a una red galáctica descentralizada. Tituló el archivo, Los que caminaron a través del fuego. Y luego desapareció. La aplicación de la ley comenzó en cuestión de horas. Drones escaneaban los pasillos. Las banderas de la Tierra fueron arrancadas. Los grupos de discusión fueron disueltos. Los simpatizantes de los humanos fueron detenidos para ser interrogados. La ubicación de Cole fue marcada para una redada, pero ya era demasiado tarde. Los estudiantes ya se habían dispersado. El mensaje ya se había sembrado, y la Tierra ya estaba escuchando. Abajo, en el borde del sistema Sol, Lorne estaba de pie ante una silenciosa cámara de mando. Docenas de humanos lo rodeaban. Veteranos, ingenieros, estrategas, incluso civiles con cicatrices de guerra. Todos ellos habían perdido algo. Un técnico se acercó. Señal del sistema IGIU. Confinamiento de emergencia activado. Grupos de resistencia formándose. Protocolo nivel 3 violado. Lorne asintió. Inicien la fase 1. Un oficial cercano levantó la vista. ¿Cuál es la fase 1? La voz de Lorne llegó con el peso de una venganza tácita. Recordarles que nunca nos fuimos. En el instituto, mientras las luces parpadeaban y se anunciaban las órdenes de confinamiento por el intercomunicador, Cole reunió al pequeño equipo dentro de la cámara del archivo. ¿Quieren salir?, preguntó. Ahora es el momento. Nadie se movió. Él asintió. Entonces escuchen con atención. Este lugar funciona con reglas, burocracia, estatus. Nosotros funcionamos con instinto, y nunca han sabido cómo lidiar con eso. Abrió una caja y sacó un arma vieja, no cargada, solo simbólica. Un cuchillo de combate terrano grabado con la palabra inquebrantable. Han visto el metraje. Saben lo que somos, en lo que nos convertimos. Si van a estar con nosotros, no es solo una rebelión. Es una declaración. La mano de Yurak se apretó en un puño. ¿Una declaración de qué? Cole sonrió con suficiencia. De regreso. El instituto ya no era un lugar de aprendizaje. Ahora era una olla a presión. El vapor silbaba a través de grietas que el consejo ya no podía sellar. La mitad de los drones de IA se negaban a obedecer órdenes, repelidos por bucles lógicos después de revisar los modelos de comportamiento humano. Algunos profesores estaban renunciando. Otros se escondían. Y en algún lugar de las paredes, entre los conductos de ventilación y las rejillas de mantenimiento, el mensaje se estaba extendiendo: van a volver. No como conquistadores, no como maestros, sino como algo mucho más peligroso para una galaxia frágil, como espejos. Porque lo que más les asustaba de la humanidad no eran las armas,
No era la ira, ni siquiera la sangre. Era que, en el fondo, se veían a sí mismos en nosotros. Y eso los avergonzaba. Comenzó con una explosión, no una metáfora. Una explosión física real en la torre norte del Instituto Galáctico, destrozando ventanas y derrumbando 3 pisos. Nadie murió. No esta vez. Pero envió un mensaje más fuerte que cualquier discurso: hemos terminado de estar en silencio. La administración afirmó que fue un accidente, un fallo del reactor. Pero los que estaban dentro del instituto sabían la verdad. Los rumores se extendieron como la pólvora. La deuda de hierro había atacado. No para matar, para despertar. Tain se agachó detrás de una estatua destrozada en el patio del ala este, escaneando el cielo en busca de drones de patrulla. El cielo estaba rojo por las luces de emergencia, y el zumbido normal de los sistemas de seguridad del instituto era ahogado por gritos, cánticos, carreras. Su pecho latía con fuerza. Esto ya no era una protesta. Era la guerra. Revisó su comunicador de muñeca, conectado al canal encriptado de Cole. Informe, la voz de Cole llegó, tranquila como el acero. Ala este asegurada. 73 estudiantes, sin bajas. La unidad de Yurak está conteniendo la puerta sur. La respuesta de Cole fue breve. Bien. Mantén a los drones distraídos. Salimos en vivo en 15. En vivo. Hubo una pausa. Luego la transmisión. En otro lugar, Yurak se agachó para cubrirse detrás de un escudo antiexplosiones roto. 3 estudiantes a su lado. Sostenía un inhibidor de pulsos que habían improvisado con chatarra tecnológica, un viejo truco terrano que Cole les enseñó. Lo activó y vio a un dron de patrulla caer en espiral del cielo. Los estudiantes vitorearon. Pero Yurak no sonrió. Miró hacia las paredes del instituto, las mismas paredes que una vez lo hicieron sentir seguro, prestigioso, importante. Ahora parecían una jaula, y preferiría quemarla antes que permanecer enjaulado un minuto más. En la sala de mando, los administradores estaban en pánico. Esto es traición, ladró un consejero. Necesitamos intervención militar. Aniquilación total. El profesor Howland miró a su alrededor, atónito. ¿Está hablando de ejecutar estudiantes? Ahora son radicales. Eran sus estudiantes la semana pasada. Han sido infectados. ¿Ha visto lo que llevan puesto? Símbolos de guerra humanos, tatuajes de rebelión, insignias de la Tierra. La interfaz principal de la IA intervino, fallando ligeramente mientras calculaba. El 72% de los estudiantes del instituto ha participado o apoyado comportamientos antiadministrativos desde el evento de desclasificación. Howland susurró, los hemos perdido. Otra voz resonó desde la esquina de la sala. Thor. No, dijo. Nunca los tuvieron. Los consejeros se giraron para verlo entrar por las puertas de emergencia, vestido no con túnicas, sino con viejo equipo militar, mitad ceremonial, mitad marcado por cicatrices de batalla. Les enseñaron obediencia, dijo, dando un paso adelante. Pero los humanos les enseñaron un propósito. Bajo tierra, Cole estaba en un estudio oculto, rodeado de tecnología cableada. Sin transmisión galáctica, sin comunicaciones centrales, solo sistemas crudos y parcheados como los que la antigua resistencia de la Tierra usaba para transmitir bajo confinamientos planetarios. Miró a la lente. La luz roja parpadeó y la galaxia observó. Aquí el cabo Elías Cole, División de Infantería Terrana, licenciado con deshonor, orgullosamente desafiante. Han visto nuestra sangre. Nos han visto caer. Se rieron cuando nos prohibieron, pero ahora están viendo cómo sus propias instituciones se pudren. Y están empezando a entender por qué. Nunca fuimos la amenaza. Fuimos el recordatorio de lo que una vez tuvieron y desecharon. Querían paz sin coste, unidad sin confrontación, supervivencia sin sacrificio. Nosotros no. Luchamos. Sangramos. Enterramos a nuestros muertos y seguimos caminando. Ahora sus estudiantes se están despertando. Ya no quieren mentiras seguras. Quieren algo real. No vamos a volver para pedir permiso. Vamos a volver porque nos necesitan, les guste o no. El mensaje inundó todos los sistemas, encriptado,
imparable, reflejado a través de miles de nodos plantados por simpatizantes de los humanos en las colonias exteriores. La reacción fue instantánea. Algunos sistemas se oscurecieron, bloqueando la transmisión. Otros la compartieron una y otra vez. Pero dentro del instituto, explotó como un virus por los pasillos. Los estudiantes comenzaron a cantar. Las puertas fueron destrozadas. Los profesores huyeron de sus oficinas. Los bots de seguridad de la IA fallaron y se colapsaron. Y entonces ocurrió el verdadero cambio. Los estudiantes no humanos, aquellos de orgullosas civilizaciones antiguas, comenzaron a unirse detrás de los gritos de guerra terranos. No porque quisieran convertirse en humanos, sino porque por una vez los entendían. En el caos, Dolas lideró una unidad de Belcarí que antes eran elitistas. La misma especie que una vez ridiculizó la inestabilidad emocional terrana. Ahora llevaban escudos antidisturbios humanos y citaban la doctrina de campo de batalla de Lorn. Uno de sus subcomandantes le preguntó, ¿por qué seguimos sus tácticas? Dolas respondió, porque a sus tácticas no les importa el orgullo, les importa la victoria. Y por primera vez en su vida, lo decía en serio. De vuelta en la sala del consejo, todo se desmoronó. Uno de los comandantes de drones se volvió contra el consejo. Me niego a seguir órdenes bajo el protocolo de la sección 8, violación de la ética de desobediencia civil. Esta institución ya no opera bajo un estatuto educativo legal. El profesor Howland se derrumbó en su silla. Han reescrito el sistema, susurró. Thor estaba detrás de él, observando el fuego arder en las torres distantes. No, dijo. Le recordaron lo que siempre se suponía que debía ser. En la batalla de la Puerta Sur, Yurak recibió un golpe en el hombro. Nada fatal, solo una ronda aturdidora de refilón. Hizo una mueca, apretó los dientes y siguió avanzando. El dolor era real, no simulado, no teórico, y se sentía como la verdad. Su compañero gritó, ¡retirada! Yurak miró a los bots que avanzaban, luego a los civiles que se escondían detrás de él. Agarró una tubería y cargó hacia adelante. Eso era la humanidad. No estrategia, no lógica. Instinto. Los estudiantes tomaron el núcleo de la IA en poco menos de una hora. El confinamiento fracasó. La señal volvió y del cielo llegó el verdadero punto de inflexión. Naves sin marcar, silenciosas. Sin etiquetas IFF, sin códigos diplomáticos. No pidieron permiso. Simplemente aterrizaron. Y cuando las puertas se abrieron, los terranos salieron. No diplomáticos, no soldados, no conquistadores. Solo hombres y mujeres con armaduras viejas, llevando la historia a sus espaldas y la determinación en sus ojos. Lorn salió primero. Los estudiantes corrieron hacia ellos, algunos con asombro, otros con miedo. No levantó la voz. No predicó. Simplemente caminó a través de las puertas rotas del lugar que una vez había exiliado a su especie con la calma de alguien que nunca necesitó una segunda invitación. Cole se encontró con él en la plaza central. Asintieron. Sin saludo, sin discurso, solo un entendimiento forjado en la guerra. Yurak, Tain, Dolas y los demás se reunieron a su alrededor, con los rostros ensangrentados, sucios, exhaustos, pero orgullosos. Lorn finalmente habló. ¿Lucharon por esto? Tain asintió. No por poder, por la verdad. Lorn sonrió, apenas. Entonces ya saben lo que significa ser humano. El Instituto Galáctico no colapsó ese día. Se transformó. El antiguo liderazgo renunció o desapareció. El plan de estudios fue revisado. Se añadió una nueva asignatura al sistema educativo central en toda la galaxia. Ética del conflicto y adaptación moral terrana. ¿Opcional? No. Obligatoria. Algunas especies protestaron, algunos mundos se rebelaron. Pero en el fondo, todos lo sabían. Los terranos no habían vuelto para gobernar. Habían vuelto para recordarle a la galaxia lo que una vez valoró. Honor sin recompensa, coraje sin permiso y verdad sin disculpas. Habían pasado 2 semanas desde que los humanos regresaron. El Instituto Galáctico, antes un símbolo de paz y control académico, ahora parecía más un puesto de avanzada de refugiados.
La mitad de las torres seguían en ruinas. Las pancartas holográficas estaban rasgadas o quemadas. Los drones colgaban inútiles de techos agrietados. Pero a pesar de la destrucción, había algo nuevo en el aire. Un pulso, una sensación de vida. Donde antes había pasillos silenciosos y cuidadosos llenos de exceso de cortesía y arrogancia intelectual, ahora había voces, fuertes, jóvenes, de estudiantes que habían sobrevivido a la rebelión, caminando hombro con los mismos terranos de los que una vez se burlaron. Algunos entrenando, otros todavía heridos, pero todos despiertos de una manera que no lo habían estado antes. Las clases se reanudaron, no con conferencias, sino con historias. Cole estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo con un grupo de estudiantes de 5 especies diferentes, explicando cómo un escuadrón humano una vez rompió una línea enemiga usando nada más que espejos, fuego y 2 trozos de vidrio roto. Tain observaba desde la distancia. Se había curado de la batalla, pero algo dentro de él no había vuelto del todo a la normalidad. Todavía no podía dormir bien, todavía saltaba con los ruidos fuertes. Pero lo que más le dolía no era el dolor. Era la claridad. Los terranos no solo les habían abierto los ojos. Les habían mostrado cómo era cuando dejabas de fingir que todo estaba bien. En las sombras de la galaxia, no todos veían estos cambios como un progreso. En una cámara sellada en el planeta Beltrax, 3 oficiales de alto rango se reunieron bajo campos de ocultación privados. Esto es un problema, siseó uno. El instituto era un punto de control. Ahora es un símbolo de desafío terrano. Otro, un senador del acuerdo rulano, se inclinó hacia adelante. Los humanos no volvieron como diplomáticos. Volvieron como fantasmas, y ahora están ganando influencia. El tercero, un viejo comandante reptiliano, gruñó. Deberíamos haberlos enterrado cuando tuvimos la oportunidad. Prohibirlos no fue suficiente. No estaban solos. En 17 sectores, circulaban mensajes privados entre sistemas. Almirantes, políticos, líderes corporativos, la vieja élite, aquellos que se habían beneficiado de una galaxia débil y neutralizada, una donde se desalentaban las preguntas y la verdad se medía en sílabas aprobadas. Para ellos, los humanos no eran una advertencia. Eran un contagio. Y el plan comenzó a formarse. En la Tierra, Lorn lo sabía. Siempre supo que no terminaría con una sola victoria. La señal de transmisión del instituto parpadeó brevemente. Una señal inhibida durante 0.3 segundos, lo suficiente para decirle que la galaxia se estaba agitando de nuevo. Se están reagrupando, dijo Cole a su lado. Lorn asintió, con los brazos cruzados, mirando una transmisión en vivo de la plaza del campus, donde una docena de especies trabajaban juntas para reparar un monumento roto, una vez un tributo a la unidad, ahora siendo reconstruido con una hoja terrana fusionada en su núcleo. No atacarán directamente, murmuró Lorn. Intentarán torcer la narrativa, convertir el miedo en justificación. Cole escupió figuras. Eso es lo que siempre hicieron. Sanitizar la verdad hasta que sea cómoda. Lorn se apartó de la pantalla. Entonces les daremos una versión que no puedan reescribir. Dentro del instituto, Dolas caminaba por el antiguo salón de la doctrina, ahora vacío excepto por el polvo y los plintos destrozados. Llevaba una única tableta de datos bajo el brazo, con los ojos entrecerrados. Ya no era un seguidor, ni siquiera un estudiante. Era algo peor. Alguien que vio la mentira y ayudó a construirla. Cuando llegó a la cámara del archivo, encontró a Yurak sentado en silencio, viendo un viejo clip humano en bucle. Lorn, más joven, gritando en una radio de campo de batalla, con la sangre corriéndole por la cara, somos los únicos que quedamos. No me importa lo que diga su libro de reglas. Luchamos, resistimos, o enterramos a la galaxia bajo nuestro fracaso. Yurak levantó la vista. Dijo eso sin cámaras, sin testigos. Pensó que nadie lo oiría. Dolas se sentó a su lado. Así es como sabes que era real. No hablaron durante mucho tiempo. Entonces Dolas dijo algo que no se había atrevido a decir antes. Van a venir a por nosotros. La mandíbula de Yurak se tensó. Que vengan. Dolas negó con la cabeza. No. No a por nosotros, a por ellos.
Los humanos no serán atacados directamente. Empezará sutilmente: desinformación, división, aislamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Dolas abrió la tableta de datos. Era un esquema completo de los sistemas de red del instituto, los que todavía estaban conectados a bases de datos externas, cada punto de acceso, cada punto ciego. Nos adelantamos. Y lo hicieron. Durante los siguientes 10 días, estudiantes que una vez temieron suspender una tesis ahora estaban hackeando líneas de comunicación interestelares. Lingüistas Belcarí estaban descifrando mensajes ocultos entre senadores. Saltianos, maestros de la guerra sensorial, interceptaban propaganda basada en imágenes diseñada para pintar a los humanos como agresores inestables. Y todo ello se exponía en vivo y en tiempo real a la galaxia. Los estudiantes del instituto se convirtieron en algo completamente diferente. La defensa del archivo, no una fuerza militar, no un cuerpo formal, sino un colectivo de la verdad. No luchaban con armas, luchaban con pruebas. Pero la presión aumentó. Una serie de fallos misteriosos e inexplicables comenzaron a afectar a otros centros educativos. Pérdida de datos, caídas de red, atentados, todos apuntaban a un único culpable: la corrupción terrana. Las cadenas de noticias, especialmente en sistemas controlados por la vieja guardia, comenzaron a usar sutiles cambios de lenguaje. El resurgimiento humano se convirtió en agresión humana. La cultura terrana se convirtió en amenaza terrana. La deuda de hierro se convirtió en el culto de hierro. La guerra no venía con armas. Venía con una narrativa. 6 sistemas han bloqueado nuestras transmisiones. 3 más están repitiendo transmisiones falsificadas. Eso no es coincidencia. Es coordinación. Lorne asintió. Están tratando de convertir el miedo en política. Tain estaba cerca de la puerta, ahora con una chaqueta de campo terrana modificada. «Entonces, ¿cómo contraatacamos?», preguntó alguien. «No tenemos un ejército». «No», dijo Lorne. «No lo tenemos». Se levantó lentamente, con voz baja y uniforme. «Pero tenemos algo que ellos no tienen». Todos se giraron hacia él. Miró a lo lejos, con los puños apretados. «Tenemos arrepentimiento, y el arrepentimiento hacia la gente valiente de formas que la lealtad nunca podría». En las afueras de Veltrax, en una cámara llena de luz moribunda, se puso en marcha un plan final. Un video fabricado. Metraje real empalmado, editado, retorcido. Lorne aparecía disparando a civiles. Cole torturando prisioneros. Las palabras reorganizadas. El contexto destruido. Y la narrativa: los humanos no están aquí para ayudar. Están aquí para conquistar lo que no pudieron ganar. El clip fue enviado a cada sistema neutral en el cuadrante. Se extendió rápidamente. Pero esta vez, no quedó sin respuesta. La defensa del archivo contraatacó, no con negaciones, sino con las versiones completas y sin editar. La verdad, el contexto, las consecuencias. Y estudiantes de una docena de sistemas añadieron mensajes personales. Yo estuve allí cuando Lorne salvó a 30 civiles desarmados. Cole sacó a mi amigo de un pasillo en llamas. Si ellos son monstruos, entonces quiero aprender de los monstruos. La lucha no era por territorio. Era por creencias, y las creencias estaban empezando a cambiar. Yurak estaba en lo alto de la torre reconstruida del instituto, mirando al cielo. Sabía que la guerra no había terminado. Sabía que perderían amigos. Quizás incluso la tierra volvería a caer. Pero también sabía otra cosa. Ya no luchaban por la humanidad. Luchaban por el derecho a ser humanos, imperfectos, tercos, leales, peligrosos e implacables frente a mentiras limpias y estériles. Y por eso, él sangraría. Fueron traicionados por uno de los suyos. Ocurrió justo después de la medianoche, hora estándar de la Tierra. Mientras la mayor parte del instituto dormía bajo las parpadeantes luces de reconstrucción y los sistemas de cúpula remendados, una señal salió del ala sur de datos, encriptada, precisa y rastreable excepto por una firma, la de Dolas. No el viejo Dolas que se burlaba y despreciaba a los terranos en las salas de conferencias.
no el Dolas que sangró junto a Yurak y mantuvo la línea en la puerta norte. Esta era una versión de el que nadie vio venir. Acorralado, comprometido y amargado. Creyó que estaba haciendo lo correcto. Pensó que si le daba a la vieja guardia lo suficiente, un código de puerta trasera, el momento de la próxima transmisión de la defensa del archivo, detendrían la campaña de desinformación. Que verían que el compromiso todavía era posible. Que quizás, solo quizás, la galaxia no necesitaba otra guerra. Se equivocó. Lorn se despertó antes de que sonaran las alarmas de brecha. Llámalo instinto. Llámalo cicatrices. El comunicador en su muñeca se iluminó un segundo después. La voz de Cole llegó, dura y rápida. Nos han golpeado. El núcleo de datos 3 está filtrando información. Los inhibidores de satélite están siendo sobreescritos. Es interno. Lorn no habló. Ya se estaba moviendo. Para cuando llegó a la bahía de mando de la defensa del archivo, 2 servidores ya estaban fritos. La mitad de las pantallas estaban oscuras. Su IA de cortafuegos estaba en un bucle de apagado, tratando de reiniciarse más rápido de lo que estaba siendo secuestrada. Los estudiantes entraban en pánico. Yurak gritaba órdenes. Tain intentaba rastrear la fuente de la señal. Entonces la sala se congeló. La alerta de emergencia se reprodujo en todas las pantallas, desde las paredes del instituto hasta los satélites en órbita y los repetidores de la red profunda. Una voz que ninguno de ellos reconoció, femenina, fría, sintética, resonó en todo el sistema. El Consejo Galáctico, en cooperación con el Protocolo de Seguridad Unificado, declara por la presente a la Tierra y a todos los actores afiliados como una fuerza desestabilizadora rebelde. Con efecto inmediato, todas las transmisiones, enseñanzas y representantes terranos deben ser detenidos o eliminados en virtud del artículo 19 del Acuerdo de Estabilidad. La paz debe ser preservada. El orden debe ser restaurado. Luego vino el metraje. El falso. Lorn reestructurado como un asesino de inocentes. Cole distorsionado y filtrado como un torturador. Y una línea de cierre en negrita en toda la transmisión. La enfermedad ha regresado. Esta vez terminaremos la cura. Siguió el caos. Los estudiantes ya radicalizados, ya despiertos, no se doblegaron. No se dispersaron. Redoblaron sus esfuerzos. Pero el aire del instituto cambió. Ya no era un campo de batalla. Ahora era un asedio. En el viejo laboratorio de biomecánica, Dolas estaba paralizado, la tableta de datos todavía brillando en sus manos temblorosas. Había sido descubierto, no por la fuerza, no por soldados, sino por la vergüenza. Yurak estaba al otro lado de la sala, en silencio, sin siquiera sostener un arma. Nos vendiste, dijo. Dolas abrió la boca. No salieron palabras. Solo culpa. Pensé que podría negociar. Adelantarme. No sabía que lo usarían para quemarnos. Tain entró en la habitación detrás de Yurak. Su rostro no estaba enojado, solo vacío. En la sala de guerra del instituto, antes la sala de conferencias de la administración, Cole apretó las tuercas. Creíste que podías razonar con cobardes que temen la verdad. No nos vendiste a nosotros. Te vendiste a ti mismo. Dolas dejó caer la tableta. No era mi intención. Yurak no le dejó terminar. Tomaste tu decisión. Luego se alejó. Tain lo siguió. Dolas no intentó detenerlos. Simplemente se sentó en la oscuridad y esperó un castigo que nunca llegó. Esa era la forma humana. Dejarte vivir lo suficiente para sentirlo. Lorn reunió a su mando dentro de la destrozada cámara del Consejo, ahora su sala de guerra. El Consejo ha hecho su movimiento, dijo. Sabíamos que lo harían. Cole estaba a su lado, con la mandíbula apretada. Quieren acabar con nosotros antes de que esto se convierta en un movimiento que no puedan controlar. Ya es demasiado tarde para eso, dijo Yurak. Los estudiantes se están contraatacando en otros 5 sistemas. El mensaje está vivo. Eso no es suficiente, dijo Lorn. No les importan los estudiantes. Les importa el poder. Se dirigió al centro de la mesa y tocó una antigua pieza de hardware. Una reliquia terrana conocida como la píldora negra.
No era una bomba. Técnicamente no. Era peor. Un dispositivo de conocimiento, ilegal en la mayoría de los sistemas, que contenía 10.000 horas de archivos de guerra humanos sin filtrar y sin censurar, incluyendo metraje, registros militares internos, confesiones, análisis de experimentos y pruebas de campo que la galaxia creía destruidas después de la prohibición. Cole hizo una mueca. ¿No hablarás en serio? Lorne asintió. Si quieren pintarnos como monstruos, les mostraremos cómo son los monstruos de verdad. Si liberas eso, dijo Tain lentamente, nunca nos perdonarán. La voz de Lorne bajó. Ya no lo hacen. El debate duró horas. Algunos estudiantes le rogaron a Lorne que no lo hiciera. Otros lo apoyaron. Pero al final, la elección era suya. Él era el rostro ahora. El fantasma que había regresado. Esperó hasta la tercera noche, cuando las estrellas estaban bajas y el instituto estaba de nuevo en silencio. Entonces transmitió la píldora negra. No para inspirar miedo, sino para enterrar las mentiras de una vez por todas. La galaxia no estaba preparada. Vieron lo que la humanidad había hecho durante sus peores décadas. No las misiones nobles y heroicas, sino las desesperadas. La guerra contra la plaga Fencer. La masacre en Titán 88 para detener una IA viral. El asedio de hambre que la Tierra impuso en su propia luna para detener a una célula rebelde que había secuestrado un satélite nuclear. Sin censura, sin giros morales, solo la verdad cruda y manchada de sangre. Y de fondo, una voz narraba el mensaje de cierre. Hicimos lo que teníamos que hacer. Lo hicimos sin su permiso. Y lo haríamos de nuevo. Si nos temen, bien. Eso significa que nos entienden. Si nos odian, mejor. Eso significa que importamos. Pero si intentan borrarnos de nuevo, entonces les mostraremos el lado de la humanidad que creó la paz a través del infierno. Elijan sabiamente. La píldora negra rompió la galaxia. Algunos sistemas cayeron en pánico. Otros bloquearon por completo el contenido terrano. Pero muchos comenzaron a cuestionar el silencio del Consejo, la forma en que habían enterrado la historia, sanitizado el sufrimiento, vendido el mito de la paz mientras ocultaban su costo. En los sectores sombríos, comenzaron a aparecer grafitis en las paredes de las ciudades y los puestos mineros. Teman a los olvidados. La tierra sangra, pero nunca ruega. Silenciaron a los monstruos. Ahora enseñan a sus hijos. De vuelta en el instituto, Lorne estaba sentado solo en la torre que una vez estuvo reservada para el canciller del consejo. Los estudiantes ya no hablaban con él, no porque le temieran, sino porque lo entendían. Él no era su líder. Era su advertencia. Cole entró en la habitación en silencio. Han empezado a llamarla la transmisión del ajuste de cuentas. Lorne no respondió. Vendrán a por ti ahora, personalmente. Lorne dirigió su mirada hacia las estrellas. Que vengan. Cole se sentó a su lado. ¿Valió la pena? Lorne finalmente lo miró. No, se levantó. Pero fue necesario. Abajo, en el jardín donde comenzó la rebelión, Yurak se arrodilló junto a Tain y ayudó a plantar un nuevo árbol terrano. Sus hojas de un rojo sangre, sus raíces diseñadas genéticamente para sobrevivir en cualquier suelo. Tain se secó el sudor de la frente. Tardará años en crecer. Yurak miró al cielo. Entonces más vale que lo protejamos hasta que lo haga. La guerra no comenzó con una invasión. Comenzó con silencio. Después de que se liberara la píldora negra, la galaxia no respondió de inmediato. Ni ejércitos, ni condenas, ni sanciones. Solo quietud. Durante 8 días, ni un solo sistema respondió a las comunicaciones terranas. Los planetas neutrales cerraron sus puertos a las naves vinculadas a los terranos. Las alianzas comerciales suspendieron los contratos con sede en la Tierra. Los noticieros simplemente omitieron a la Tierra por completo. Era como si intentaran borrarlos de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era apatía. Era vacilación. Porque la verdad ya estaba ahí fuera, demasiado grande para contenerla, demasiado vívida para ignorarla. Y en el silencio, la galaxia observaba, esperando a ver si la Tierra se convertiría en lo que temían, o en algo peor. Dentro del instituto,
Los estudiantes habían dejado de llamarlo escuela. No más profesores, no más listas de clase, no más exámenes. Ahora lo llamaban el Bastión, una fortaleza de torres rotas, luces parpadeantes y patrullas híbridas compuestas por voluntarios terranos y jóvenes alienígenas que una vez vistieron túnicas de conferencia y ahora llevaban rifles y espadas forjadas a mano. Tain caminaba por la muralla sur cada mañana, no porque se lo asignaran, nadie asignaba nada ya, sino porque le ayudaba a pensar. Esa mañana, mientras el horizonte brillaba con un tenue color plateado, vio una nave atravesando la atmósfera. Sin marcas, sin señal. ¿Visitante?, gritó a la cubierta de guardia. Cole ya estaba a mitad de camino por las escaleras antes de que la alarma pudiera terminar su primer ciclo. ¿Dónde está Lorne?, preguntó Tain. Abajo, dijo Cole. Los está esperando. La nave aterrizó sin permiso. Los terranos rodearon el perímetro antes de que las puertas siquiera se abrieran. Armas enfundadas pero listas. El aire se espesó. Nadie respiraba con tranquilidad. Entonces la rampa bajó. Salieron 3 consejeros galácticos. Uno de Beltrax, uno del Acuerdo Rulano, y el último, una figura antigua y encapuchada cuyo nombre solo se pronunciaba en los registros históricos. Moran Bail, una vez la arquitecta de la prohibición humana. Lorne avanzó solo, con la armadura a medio poner, polvo en las botas, las manos desnudas. Moran no habló de inmediato. No lo necesitaba. Todos a su alrededor podían sentir el peso de su presencia, no por carisma o amenaza, sino por historia. Era el símbolo de todo por lo que la Tierra había sido exiliada, y ahora había regresado. Deberías haberte quedado lejos, dijo ella. Lorne no parpadeó. Deberías haber dicho la verdad. Sus ojos se entrecerraron. Has desestabilizado los anillos exteriores. Has creado miedo. Has convertido a criminales en mártires. Ustedes convirtieron a héroes en fantasmas, replicó Lorne. Yo solo volví a encender las luces. El consejero Rulano habló. ¿Sabes cuántos sistemas están reconsiderando ahora sus términos de alianza? ¿Cuántos están cuestionando la autoridad del Consejo? Tus acciones han sumido a la Unión en el caos. Lorne se acercó más. Bien. La autoridad construida sobre mentiras merece arder. La expresión de Moran se endureció. No estamos aquí para negociar. Lorne sonrió fríamente. Entonces váyanse. Pero ella no lo hizo. En su lugar, extendió un pequeño cubo negro, una ráfaga de datos neurales directa. Tecnología antigua. Imposible de falsificar. Él lo tomó. A medida que la información inundaba su córtex, Lorne lo vio todo. Una votación, un consejo secreto, un plan final. Iniciar protocolo venganza. Una operación preaprobada diseñada décadas atrás. Un plan de contingencia por si la Tierra alguna vez recuperaba su voz. Movilización masiva de flotas, supresión iónica orbital, drones de disrupción biológica. El interruptor mortal. En menos de 72 horas, el bastión estaría rodeado, aislado, esterilizado. El Consejo ya lo había aprobado. La mayoría de los sistemas exteriores habían votado en silencio. Y ahora habían venido aquí para ofrecerle a Lorne una última misericordia. Rendirse o arder. De vuelta en la sala de guerra, Cole golpeó la consola con el puño. Luchamos. Ni siquiera lo dudamos. Al diablo con su votación. Hemos sangrado demasiado por esto. Yurak permaneció en silencio. Había perdido a 3 amigos durante la última incursión de datos. Uno de ellos ni siquiera había aprendido a usar un arma todavía. Luchar contra ellos les da lo que quieren, dijo finalmente. Quieren que nos convirtamos en monstruos. Tain replicó. Ya han decidido que lo somos. ¿Cuál es la diferencia? Todos se giraron hacia Lorne. Estaba de pie con el cubo en la mano, mirando las nubes que se acumulaban en el borde del campo de gravedad del instituto. No habló durante mucho tiempo. Entonces no nos rendimos. Cole asintió. Y no provocamos. Eso los tomó por sorpresa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Tain. Digo que les mostramos cómo es la contención, respondió Lorne. Dejamos que vengan.
Dejamos que vean lo que se necesita para destruir a gente que ya se ha levantado de las cenizas una vez. Se volvió hacia ellos. Y cuando disparen el primer tiro, nos aseguraremos de que toda la galaxia sepa quién encendió la cerilla. Los 2 días siguientes se dedicaron a prepararse, no para la victoria, sino para la supervivencia. Y para la claridad. Los estudiantes se armaron, no con cohetes, sino con cámaras corporales y repetidores de transmisión. Cada pasillo del instituto fue cableado para transmitir globalmente, sin censura. Incluso los comedores y las salas médicas. Cuando llegaran las flotas del Consejo, no habría confusión. No estarían destruyendo guerreros. Estarían aplastando la verdad. Y ese era el punto. Día 72 desde que el metraje se hizo público. La flota del Consejo llegó. 12 naves, 4 orbitales, un acorazado. No saludaron. No transmitieron. Simplemente flotaron, esperando, observando. La tensión estranguló el instituto. En el puente de mando, Lorne estaba junto a Tain, que ahora parecía menos un estudiante y más un soldado de un mundo en el que nunca había nacido. «Están esperando que parpadeemos», dijo Tain. «No lo haremos», respondió Lorne. Yurak entró. «Están inhibiendo las comunicaciones exteriores. Estamos aislados». Lorne no entró en pánico. Miró a Cole. «Activa la transmisión legado». Cole pulsó el interruptor. En tiempo real, cada cámara, cada transmisión, cada micrófono comenzó a enviar datos a través de microrepetidores en miles de convoys inactivos que la Tierra había enterrado años atrás. Demasiado pequeños para ser notados, demasiado profundos para ser rastreados. La galaxia comenzó a mirar de nuevo, en vivo y en directo. Y el primer disparo del crucero principal del Consejo rasgó el muro exterior del instituto. Luego vinieron los proyectiles orbitales. El cielo se incendió. Y Lorne susurró, «Que nos vean arder». No contraatacaron al principio. Solo rescataron, solo protegieron, solo soportaron. Cada rostro ensangrentado fue transmitido, cada llamada de ayuda, cada grito. No fue una batalla. Fue una transmisión. Y en 4 horas, 5 sistemas rompieron su alianza con el Consejo. En 6, 30 líderes planetarios emitieron demandas de alto el fuego. A la 10ª hora, el acuerdo rulano colapsó. Y a medianoche, los propios soldados del Consejo comenzaron a desertar. Cuando el último crucero bajó sus armas, el bastión estaba medio roto, todavía brillando con luces de emergencia y cables de transmisión. Lorne caminó entre los escombros, con un hombro roto envuelto en tela terrana, las costillas fisuradas, la visión borrosa. Pero seguía en pie. Y la galaxia, despierta. Moran no habló cuando vio el metraje. Simplemente se sentó en sus aposentos, envuelta en silencio, con los gritos y las llamas reproduciéndose en bucle hasta que un ayudante finalmente preguntó, «¿Qué debemos hacer ahora?». Moran no dijo nada durante mucho tiempo. Luego, sobrevivir. Los humanos lo harán. De vuelta en la Tierra, una nueva señal iluminó el cielo. No una amenaza, no una transmisión. Una invitación. El bastión da la bienvenida a todos los que se atreven a recordar. Y lentamente, desde todos los rincones de la galaxia, empezaron a llegar.